Muy estimados amigos, después de algún tiempo queremos retomar nuevamente nuestras clases de cosmología para poder terminar, ¿no?, este tema tan interesante como es ver los principios de la naturaleza. Así que como siempre vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos visto en nuestra última clase lo que eran los compuestos y los elementos, ¿no? Cómo los elementos entran a formar parte del compuesto. Estamos hablando ya del mundo enteramente material, ¿no? Que es un mundo que no ha dejado la forma y la materia, por el contrario, justamente su unidad se da a partir de la unión de forma y materia, y cómo estos seres materiales también son seres complejos o compuestos, ¿no? Compuestos ya no solamente de materia y forma, sino también compuestos de elementos y lo que los va sosteniendo, que es la sustancia, ¿cierto? A esa sustancia, como es una sustancia que tiene distintos elementos, se le llama compuesto. Ya hemos visto también cómo es la presencia de los elementos mientras están en el compuesto. Es una presencia virtual porque es la sustancia mayor la que está conteniéndolos, al punto tal de que estos elementos no son una sustancia, sino que son más bien parte de una sustancia. Con esto ya nos da la posibilidad de ver nuestro siguiente tema, que es justamente la mutación sustancial, ¿ya? Ya hemos hablado un poco acerca de esto cuando vimos algo de generación y corrupción, pero la vamos ahora a ver desde otro ángulo para que podamos ya comprender este asunto de cómo se dan estos cambios sustanciales y cómo afectan, ¿no?, a la materia, cómo afectan a la sustancia estos cambios sustanciales. Bien, primero definamos entonces qué cosa es la mutación o cambio sustancial, ¿ya? Es un proceso por el cual una sustancia concreta, determinada, o parte de ella también puede ser esto, va a cambiar, va a ser otra sustancia, va a ser una sustancia diversa, ¿ya? Entonces, esto es propiamente la mutación, es un cambio de la sustancia o de parte de la sustancia también. Ahora, este proceso en los seres materiales se da de dos maneras, ¿no? Ya sea por vía de generación, cuando una sustancia se genera, ya sea por vía de corrupción, cuando una sustancia se corrompe, se termina, se acaba. Hemos hablado ya antes de que en las sustancias materiales no existe la aniquilación y no existe tampoco después de la creación de Dios, evidentemente no existe una creación. Cuando nosotros hablamos de crear algo, en realidad lo que estamos usando utilizar cosas para que con esas cosas podamos diseñar un tercer elemento distinto a ellas. Y eso es transformación propiamente, no es creación. Creación solamente la hace Dios, porque como hemos dicho antes, la creación es sacar un ser de la nada, y eso no lo podemos hacer nosotros. Siempre cuando nosotros queremos un nuevo ser, siempre tomamos de otros, siempre sacamos de otros. Lo que podemos hacer nosotros son siempre mutaciones, cambios. No hacemos nosotros creaciones. Tampoco nosotros podemos aniquilar. Lo que podemos hacer es cambiar la materia. Podemos nosotros corromper la materia, pero no podemos aniquilarla, quitarle el ser no podemos. Podemos transformarla, eso sí. Por eso es tan importante el cambio sustancial en esto, ¿no? Ahora bien, podemos decir que en los seres inorgánicos se ve bien claramente este tema de la corrupción, de la generación, porque se muestra en sentido estricto este asunto de que las cosas que se generan, ¿cierto?, y las cosas que se destruyen, que se corrompen, hay un gran cambio, ¿no?, una gran mutación, ¿no? Por ejemplo, cuando se quema un árbol, vemos claramente la gran diferencia que había entre el árbol, o sea, en el tronco, ¿no?, el tronco seco, que arde, y una vez que arde se ha transformado en cenizas, ¿cierto? Entonces esto ya es un cambio grandísimo, y esto viene a ser una corrupción, evidentemente, porque la materia
que era antes el tronco, se ha corrompido, o sea, ha pasado a ser cenizas. Una sustancia en principio menos perfecta, en el sentido de que el tronco era un ser que servía, por ejemplo, ¿no?, para calentar. El tronco era un ser que servía para muchas cosas, evidentemente también para el ser humano, pero en sí mismo no tenía mayor densidad, mayor cantidad, ¿cierto? Y ahora se ha disgregado, se ha transformado, ha transmutado en una sustancia que es las cenizas. Muy bien. Ahora, podemos decir que el tipo de cambio que hay se da primero por una preparación, o sea, esto no es inmediato, no es como una cuestión de arte de magia, ¿no? Sino que esto se va preparando, ¿no? Un cambio sustancial, una generación o una corrupción se van dando paulatinamente, se van dando mediante un proceso, o sea que no es que el cambio sea el cambio sustancial, en este caso la mutación, ¿no?, se haga de manera paulatina, en el sentido de que esto vaya pasando de a poquito a ser otra cosa, sino que más bien son los accidentes los que van preparando el cambio. Estos accidentes van dando justamente pasos para que se dé el cambio, pero llega un momento en el que se dé el cambio sí es automático, sí es inmediato, digámoslo así, más que automático, sí es inmediato. Entonces, dijimos, los accidentes, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? En determinado momento, la salud de una persona empieza a debilitarse. Un montón de cambios, ¿sí?, accidentales, en base a la salud, ¿cierto?, del ser, del animal o del ser humano, empiezan a cambiar, ¿no? Sube su temperatura, empiezan a fallar ciertos órganos, riñones, el corazón, bueno, un sinfín de elementos, ¿no?, que son cambios accidentales. Pero esos cambios accidentales llegan a ser tales y llegan a ser tan profunda, ¿no?, la degradación de la materia de esa sustancia, que en determinado momento se da ese cambio total de sustancia a sustancia, que en este caso la muerte, ¿no?, lo que se llama la corrupción. O sea que varios cambios accidentales han ido preparando el cambio sustancial. Y este cambio sustancial, esta mutación, es una mutación que va a ser, digamos, en un momento determinado, ¿no? Por eso el momento de la muerte, aunque nadie lo ha determinado, o sea, si bien nosotros podemos ver los efectos, ¿no?, por ejemplo, cuando se trata de ver el rigor mortis, ¿no?, cuando se trata de ver el momento de la muerte, ¿no?, de un ser humano, de un animal, nosotros podemos ver cuando deja de funcionar determinados órganos, es cuando vemos que se ha producido la muerte. Pero este momento, que nosotros no llegamos a verlo con claridad, no sabemos constatarlo, digamos, en el sujeto, ¿no?, no sabemos constatarlo en el momento exacto, sin embargo se da ciertamente en un momento. O sea, varios cambios han preparado la muerte de este ser, pero en determinado momento se da la muerte, se da ese cambio, ¿ya? Entonces, la mutación es algo que se produce instantáneamente. ¿Y esto por qué? Porque si estamos diciendo que el cambio sustancial es la pérdida de una forma y la adquisición de otra forma, y que el sustrato del cambio sustancial es la materia prima no puede mantenerse sin forma sustancial. Acuérdense que la materia prima es neque quid, neque quale, neque quantum, es decir, no tiene cualidad, no tiene cantidad, o sea, es pura potencia. La materia prima no es algo que se pueda tocar, porque lo que se tocan son los accidentes, pero la materia prima sí tiene que tener una forma sustancial. Para que sea una sustancia, tiene que tener una forma sustancial. Y si algo es una sustancia, es porque está informada con una forma sustancial. Entonces, la materia prima no puede estar sola. Entonces, en un cambio, si bien, como decíamos, viene precedido el cambio de varios elementos accidentales que van variando, un proceso, podemos decir, sin embargo, en determinado momento, la forma sustancial que hacía, ¿no?, esta sustancia ha terminado, ha acabado, porque es un acto, se acaba, se termina, y viene un acto nuevo, una nueva forma. Entonces, vamos a tratar de graficar un poco esto, diciéndolo así, ¿no? Entonces, decíamos entonces, la mutación, decíamos que es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque son varios cambios accidentales
varios cambios accidentales, ¿no? Que puede ser cualidades, ¿sí? Pueden ser cambios, puede ser en la cantidad también. Muchas cosas, ¿no? Ahora, varios cambios accidentales que son paulatinos, que en determinado momento producen, ¿sí?, un cambio instantáneo, ¿no? Entonces, se da un cambio instantáneo, que es justamente el cambio sustancial. Se da el cambio sustancial, el cambio instantáneo. El cambio sustancial es un cambio instantáneo. Así entonces tenemos la materia, que es el sustrato, como habíamos dicho ya en clases pasadas, es el sustrato de los cambios, ¿cierto? Tenemos la forma que tenía antes, esa forma que si bien se mantiene en la materia, sin embargo también es justamente para que se dé la unidad, tiene que haber una disposición de la materia, y esa materia está dispuesta muchas veces por los accidentes que posee, la cantidad, la cualidad. Si a una cosa la vamos cortando, ¿no?, de a poquito va perdiendo su sustancia, va perdiendo cantidad, evidentemente, primero accidente, cantidad, pero va perdiendo sustancia. Hemos visto en compuestos y elementos, va perdiendo determinados elementos y va también perdiendo su sustancialidad. Pero llega un momento en determinado que, digamos, perdió absolutamente su sustancia y pasa a ser otra cosa, ¿ya? Bien, porque como decíamos, la forma sustancial es el principio que hace que una cosa sea tal cosa. La materia es lo que hace que una cosa esté individuada con la cantidad, ¿no? La materia con la cantidad es lo que hace que una cosa esté individuada. Ahora, la forma sustancial se mantiene mientras la materia pueda disponerse, ¿no?, pues esté dispuesta a recibir esa forma. Pero una vez que la materia ya no está dispuesta a recibir esa forma, entonces esa forma deja de estar. Ahora bien, en esto también hay una excepción, porque, bueno, terminaremos de ver entonces esto y ya después les hablo de la excepción, porque si no se nos puede hacer una laguna. Bueno, ahora vamos a ver una diferencia más entre los seres vivos y los seres inorgánicos, porque en el tema de la generación y la corrupción, los seres orgánicos tienen la capacidad de la reproducción, o sea, de la generación por vía de reproducción. En cambio, los seres inorgánicos no tienen la capacidad de reproducirse. Ellos se generan por vía, por ejemplo, de agrupación de moléculas o de disgregación de moléculas, de adhesión de nuevos elementos o de disgregación de esos elementos. En cambio, los seres orgánicos tienen la capacidad de generarse por vía de reproducción, o sea, generan un individuo de la misma especie, ¿no? Entonces, un animal engendra otro animal de la misma especie, o sea, parte un animalito de la misma especie del generante, ¿no?, de aquel que lo ha generado. Entonces, esto también es muy importante porque en base a esto podemos ver determinados elementos de diferencia entre los seres orgánicos y los seres inorgánicos. La generación orgánica, ¿sí? Dijimos entonces, la generación orgánica es una generación que se produce por vía de reproducción. No así la de los seres inorgánicos, ¿ya? Transmiten, y esta reproducción justamente, ¿qué cosa es? Transmitir la propia especie, ¿no? Perdón. Un hombre comunica la misma especie a su hijo. Un delfín comunica la propia especie a su hijo delfín, ¿no? Entonces, eso es lo propio de los seres vivientes y eso se da en la generación. Es algo que los seres inanimados, los seres no vivientes, ellos no lo poseen. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver entonces en el fondo, ¿qué pasa con la forma y la materia en el caso de los seres vivientes, ¿no? Porque hay que preguntarnos algo más. Si decimos que la forma estaba en la sustancia y esas en la materia, y esa forma y materia armaban una sustancia sola,
Cuando se da el cambio sustancial, la materia prima, es el sustrato, permanece, recibe otra forma. ¿Qué le pasa a la forma sustancial? Primera pregunta. O sea, la forma sustancial que ya no está. Segundo, ¿de dónde sale la nueva forma? Porque si decimos, el árbol se ha convertido en cenizas, la forma árbol que se ha perdido, ¿dónde está? Segundo, la forma ceniza que ha llegado al árbol, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde ha salido? Pues habían dos posturas. Primero la postura platónica, que decía que las formas venían ad extra, decía, venían del mundo empírico, ¿no? del cielo empírico. Decía Platón que existía un cielo empírico en donde estaban todas las ideas de todas las cosas, que eran sustancias verdaderas, y que de allí venían las formas. O sea que cada forma venía de afuera. Otros decían que no, que las formas estaban en cada materia y que la materia poseía en sí misma actualmente todas las formas. Era como una especie de masa, ¿sí? De masa que poseía internamente toda la actualización de las cosas. De alguna manera, los que hablan del evolucionismo, de los principios evolucionistas, piensan que la materia es así, que la materia tiene de por sí toda la actualidad para poder generarse, para poder darse, ¿no? La materia tendría la capacidad íntima, interna, de poder convertirse en cualquier cosa. Ahora, ellos no se dan cuenta y no distinguen justamente la gran novedad que trajo Aristóteles, que es justamente la cuestión del acto y la potencia. Porque, en principio, la materia, si decimos que es el principio potencial de la sustancia, no puede tener nada actual. O sea, no puede tener nada perfecto. Todo lo tiene potencial. Entonces, si decimos que la materia es la que tiene en sí misma actualmente todas las cosas, estamos diciendo entonces que la materia ya no es el principio potencial, sino que la materia es un principio actual. ¿Y entonces la forma? ¿Qué sería la forma? Entonces, evidentemente, en las cosas sabemos que hay un principio, un sustrato, como hemos dicho en argumentos anteriores acerca de la materia prima y la forma sustancial. Es un sustrato que se mantiene en el cambio y hay un principio que es lo que hace que la cosa sea determinada cosa. Eso era la forma, es el principio actual, ¿no? Entonces, si se entiende acto y potencia, se entiende perfectamente esta relación de materia y forma. Y se entiende que la materia no puede ser actual. Se entiende que la materia tiene que ser la potencia, que recibe justamente la forma. Ahora bien, ¿qué dice de esto, no? Santo Tomás, cuando habla acerca de estas cosas, va a decir que ciertamente la forma no viene de afuera, pero no está en la materia de manera actual, sino de manera potencial. ¿Y quién hace que esa potencia se haga acto? La causa eficiente. Quien lo ha cambiado, quien hace el cambio, ¿no? Es aquel autor del cambio. Entonces, así lo enseña Santo Tomás, la forma se educe de la potencialidad de la materia. Y da un ejemplo bastante gráfico, diciendo de que viene a ser como, por ejemplo, cuando un artista ve un trozo, una piedra, ¿no? De mármol, y en ese trozo de mármol no hay nada, pero el artista ha inteligido algo y de ese mismo mármol, saca una imagen. O sea que hace emerger, ¿no? La imagen, la figura de ese mármol. Así entonces, de la materia misma, pero no porque ella sea actual, sino porque ella lo tiene en potencia, la causa eficiente genera justamente esta nueva forma. Ahora, ¿qué pasa con la forma anterior? La forma anterior es acto, y como todo acto, hay actos que están y en determinado momento se terminan. Es propio de los seres finitos, ¿no? Comenzar y terminar. Y la forma, al ser un acto, entonces tiene un momento de comienzo y tiene un momento de fin. Entonces algunos dirán, bueno, eso si lo trasladamos a la antropología, claro que no es nuestro tema, pero vale la pena ahora decirlo. ¿Qué pasa con el alma humana? Porque el alma humana es forma y el cuerpo es su materia. ¿Qué pasa entonces con el alma del hombre que muere? ¿O qué pasa con el alma del hombre que es engendrado? Porque esto es importante. Resulta que el alma es un ser del todo particular. Porque el alma, si bien es forma del cuerpo, sin embargo, el alma, como enseña Santo Tomás, es un sujeto subsistente.
O sea, es más que el alma de los animales. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque el alma del ser humano tiene operaciones que los animales no tienen. Y esas operaciones son las del conocimiento intelectual. El alma puede conocer intelectualmente, los animales conocen solamente sensiblemente, no llegan más allá del plano de la imaginación y de la estimativa. En cambio, en el caso del hombre, el hombre puede llegar a la abstracción, al conocimiento abstracto, universal, al conocimiento general de las cosas. El hombre puede llegar al razonamiento, al juicio. En cambio, los animales no. El hombre puede captar inclusive la belleza de las cosas, la belleza de una melodía, la belleza de una poesía. Los animales no. O sea, estas operaciones del alma, operaciones de la inteligencia, son operaciones propias del alma, en donde si bien hace recurso al cuerpo para poder obtener su información, sin embargo, ella las hace por sí mismas. Y como enseña Santo Tomás, todo ser que obra por sí mismo es un ser subsistente. Entonces el alma, al tener un comportamiento propio de sí misma, no ligado al cuerpo, es un ser subsistente. Y al ser un ser subsistente, entonces el alma, primero, cuando es engendrado un hombre, no puede ser reducida de la potencialidad de la materia porque excede la potencialidad de la materia. El alma humana es creada. Entonces, cada vez que un ser humano es engendrado, y no solamente por vía natural, puede ser también por vía de clonación, o como ustedes quieran, esa alma de ese ser humano es creada por Dios. ¿Y qué pasa en la corrupción? ¿Qué pasa en la muerte? Cuando el alma, ya no puede ser soportada por esa materia, por ese cuerpo que está enfermo, que ya está, muy débil, muy degradado, muy corrompido, el alma evidentemente ya no puede ser contenida, ya no puede actualizar ese cuerpo, entonces el alma deja ese cuerpo, pero el alma no se termina, porque tiene operaciones propias, porque es un ser subsistente, tiene operaciones propias. Y al tener operaciones propias y ser un ser subsistente, entonces el alma pervive a la muerte del cuerpo. No así con el caso del alma de los animales, no así con el caso del alma de las plantas, que sus operaciones están limitadas solamente al obrar con el cuerpo. Entonces, por sí mismas no tienen operaciones propias y por tanto no son seres subsistentes. Bien, pienso que esto puede servir un poco para poder entender este tema. Bien, por último, podemos decir que entonces los que intervienen en los cambios, ¿sí?, son los agentes, son las causas eficientes, y son los que hacen que se eduzca la materia, ¿no? Se eduzca la forma de la potencialidad de la materia. Así entonces, por ejemplo, el hombre, ¿ven?, ¿qué es lo que ha hecho? Cuando toma, por ejemplo, ciertos elementos químicos, de ellos educe nuevos elementos, como por ejemplo el plástico. El plástico es un elemento que el hombre lo ha generado a partir del eteno, a partir de varias moléculas, ¿cierto? De varias moléculas de eteno ha generado el polietileno. ¿De dónde ha sacado el polietileno? Justamente ha educido esta nueva sustancia de la potencialidad que tenían estas materias, o estos seres materiales. Muy bien, creo que hasta ahí más o menos ya se ha entendido presencia virtual, compuestos y elementos, y ahora estos cambios sustanciales, ¿sí?, estas mutaciones, estos cambios que van a servir muchísimo para poder entender muchas otras cosas de la naturaleza, ¿sí? Entonces, la siguiente clase vamos a hablar acerca de ya los accidentes, el accidente cantidad, el accidente cualidad, el accidente lugar. Por ahora entonces bástenos este punto como para que se pueda avanzar más en nuestro curso. Los esperamos entonces para la próxima clase. Dios los bendiga y que la Virgen los proteja siempre. Hasta luego.